Bienvenido de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España. Últimas noticias. Más comedido que otras veces, Vicente Vallés acudió a El Hormiguero para hablar de mi libro. Nótese la ironía, pero sobre todo para arrear con fuerza a Putin. No está loco, pero es muy peligroso. Vicente Vallés llegó por los pelos anoche a El Hormiguero. De hecho, su entrada no fue como las habituales, sino que Pablo Motos tuvo que salir a recibirle a la misma puerta del plató donde le dejó el coche que le trajo, cumpliendo todas las normativas de circulación. Risas, desde el plató de los informativos de Antena 3 hasta El Hormiguero. Es lo que tiene el directo, hasta sin luz dejó el plató de El Hormiguero. Pero Vicente Vallés llegó para hablar de mi libro, nótese la ironía, pero sobre todo para arrear con fuerza contra Vladimir Putin. No tocaba anoche atizar a los políticos, aunque algún que otro leñazo les cayó y alguna que otra maligna confesión, ni tampoco tocaba visibilizar los errores del gobierno. La guerra de Ucrania lo toca todo, engulle todo, y la entrevista de Vicente Vallés no iba a ser diferente. A algunos les puede sorprender, pero Vicente Vallés sabe mucho de Rusia, de Vladimir Putin y de una situación que, como él mismo anoche dijo, uno ya se podía imaginar que sucedería lo que ha ocurrido. De hecho, aunque es pura casualidad, su libro, Operación Kazan, trata de la historia de espías de varios países que acaban uniéndose por una razón común. Esta novela pretende entretener al lector con una trama de espías, pero también con mucho de novela histórica. Empieza en 1922 con el nacimiento de un bebé y se desarrolla en todo lo ocurrido desde entonces: la Primera Guerra Mundial, la Unión Soviética, la caída del muro del Berlín, la Guerra Fría. Y va un poco más allá porque termina pasado 2022. Hay una parte que es ficción, la trama y los espías son ficticias, aunque algunos están basados en hechos reales, pero todos ellos y la trama se desarrollan en episodios reales, explicó Vicente Vallés antes de entrar en faena. Y la faena no era otra que analizar la guerra de Ucrania, pero sobre todo dejar claro que Vladimir Putin no es ningún loco. El periodista, líder de audiencias con sus informativos de la noche en Antena 3, conoce bien a Vladimir Putin, o, al menos, conoce al personaje. Anoche, mientras Pablo Motos le preguntaba por la situación en Ucrania, por a dónde nos va a llevar esta guerra, e intentaba que Vicente Vallés se metiera en el charco del cada vez más grande descontento social que hay en España, Vicente Vallés revelaba episodios que ayudan a entender quién es Vladimir Putin y por qué ha desatado una guerra que se ha convertido en una pesadilla para él. Fue en su libro anterior, El rastro de los rusos muertos, donde el periodista relataba un hecho real que le ocurrió a Putin y que ahora sirve para entender por qué ha invadido Ucrania y por qué, pese a no estar consiguiendo el éxito que creía iba a tener, continúa en su cruzada. Algunos de los episodios que se produjeron tras la caída del muro de Berlín fueron en la Stasi. Putin estaba destinado en Dresde, allí hubo un asalto de un grupo de ciudadanos a las oficinas de la Stasi. Se fueron hacia el edificio de la KGB y allí Putin se encontró solo viendo venir a la gente. No había nadie más que él en el edificio y les dijo que él era el traductor y que dentro había gente armada. Les convenció para que se fueran, pero allí aprendió que las masas pueden cambiar muchas cosas, relató Vicente Vallés. En tu anterior libro hablas de que cuando alguien enfada a Putin siempre acaba muerto, arrancó Pablo Motos. Suele ocurrir, hay muchos casos, ahora se está produciendo una muerte masiva de ucranianos, pero hasta este momento había un goteo constante de muertes de rusos. ¿Crees que Putin está loco? Continuó Pablo Motos, no está loco en absoluto, es muy peligroso. De hecho, Vicente Vallés tiene claro que tal y como se está desarrollando la invasión de Ucrania, va a ser muy difícil que Putin se haga con todo el territorio. ¿Y qué ocurre cuando un hombre peligroso no consigue su objetivo? Que nadie sabe lo que puede pasar. Vallés, de la mano de su libro, habla de los espías y de ese trabajo necesario para saber y frenar a los peligrosos. De hecho, según afirmó anoche, en el caso de la guerra en Ucrania, los servicios de inteligencia sí han funcionado. En los días previos a la invasión de Ucrania, Biden dijo el día y la hora en que sucedería y se equivocó muy poquito.
Eso significa que tal vez tenga un espía en las altas esferas de Rusia, señaló el periodista. ¿Ucrania se va a convertir en una pesadilla para Putin?, le preguntó el presentador. Vicente Vallés lo tiene claro, ya es una pesadilla para Putin. Esto no le va a salir gratis a Putin. Si pensaba que iba a invadir Ucrania y que los ucranianos les iban a recibir con flores, se han equivocado. Va a ser difícil que Putin salve la cara, y entonces llegó el momento en que Pablo Motos intentó meter a España y, sobre todo, que Vicente Vallés opinara sobre la situación en España. No sorprende, cada vez que Vicente Vallés informa y opina sobre el gobierno, sobre Pedro Sánchez o sobre lo que está ocurriendo, Vicente Vallés se convierte en trending topic. Lo que se suele calificar y mal calificado porque nunca arden como arden las redes. Pero anoche Vicente Vallés estaba muy comedido. Tal vez, Vicente Vallés consideró que no es el momento de echar más leña al fuego, que la situación ya está lo suficientemente calentita como para caldearla más. Así que Vallés, igual que atizó y fue letal al hablar de Putin, no quiso serlo igual con lo que se está viviendo en España. Así que cuando Pablo Motos le preguntó por cómo va a afectar la guerra en Ucrania a España o entró en el campo de minas de hablar sobre Sánchez, Vicente Vallés prefirió no encender el horno. Hay mucha gente enfadada, pero yo diría que Pedro Sánchez va a estar en Moncloa hasta que él decida convocar las elecciones. No creo que nadie le vaya a forzar a convocarlas. ¿Ahora es momento de convocar elecciones? Probablemente no. En la segunda mitad del año que viene la presidencia de la UE le corresponde a España, por lo que yo creo que quiere llegar a ese momento sin convocar elecciones. Ni siquiera cuando Pablo Motos le preguntó por el cambio de postura del gobierno español sobre el Sáhara Occidental, Vicente Vallés quiso ir a saco. Simplemente hizo una consecución de los hechos ocurridos desde el viernes pasado cuando el rey de Marruecos publicó parte de la carta del gobierno español con el polémico cambio de postura. Es un movimiento audaz, una temeridad, un acuerdo con Estados Unidos a cambio de algo. Le señaló Motos, estaría bien que lo supiéramos, el viernes por la tarde el rey de Marruecos dice que ha recibido una carta de Sánchez, saca 6 frases y las publica. Nos hemos enterado por boca del rey de Marruecos, y hemos llegado desde el viernes a ahora y no hemos escuchado ni una palabra del presidente del gobierno. Ni siquiera hurgó en la herida del gas de Argelia. Vicente Vallés se limitó a decir que el cambio de postura sobre el Sáhara Occidental gratis no nos va a salir. Y que dentro de lo malo que nos lo suba no es lo peor. Con quien sí sacó esas dotes de soltar la mano y remover la arena, fue con Pablo Iglesias. Fue con las hormigas y fue cuando éstas le preguntaron por Pablo Iglesias y el poder que sigue o no ejerciendo sobre Unidas Podemos. Aquí Vallés no dudó en saltar sobre el charco y mojarse las botas. Creo que Pablo Iglesias sigue mandando bastante en Podemos a través de los medios en los que trabaja. Creo que sigue estableciendo la línea a seguir por la dirección de Podemos, que en realidad está muy atenta a lo que diga su antiguo líder. En los argumentarios generales, en las estrategias del partido dentro del gobierno sí que se tiene muy en cuenta la opinión del antiguo líder. Y también fueron las hormigas las que arrancaron una maligna confesión al periodista. En una de sus preguntas, trancas y barrancas, preguntaron a Vicente Vallés si cuando entrevistaba a un político las preguntas más incómodas las realizaba al principio o las dejaba para el final. La sinceridad de Vicente Vallés no se puede poner en duda. Tengo la mala costumbre de que intento de que todas las preguntas les incomoden. Es una cosa fundamental cuando le haces una entrevista a los políticos. Solo lo hago con los políticos, ellos van a hablar de su libro, como yo, y los periodistas intentamos que no hablen de ello. A los periodistas nos encanta que se enfaden. Algunos me han echado la bronca al terminar la entrevista y otros se han ido sin despedirse. Eso está muy feo porque hasta en los combates de boxeo se saludan, apuntó una de las hormigas. En los combates de boxeo hay nobleza, apostilló Pablo Motos.
En las dos partes, remató Vicente Vallés, solo hay que ver las audiencias que hizo anoche no solo El Hormiguero con la visita de Vicente Vallés, más de un 18% de share, sino las audiencias del informativo de Vicente Vallés, un 22%, líder de audiencia del martes. Siempre ocurre, porque pese a que atrae tantos lovers como haters, a Vicente Vallés le ocurre como le ocurría a Gran Hermano: el que lo ama con todas sus fuerzas, y el que no siempre negará que lo ve, pero lo verá siempre. Ahí están los datos, ahí está la increíble audiencia que hace cada día Vicente Vallés. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre esta noticia de última hora? Por favor, dale me gusta y comenta tu opinión para que podamos discutir. No olvides presionar la campanita para seguir y actualizar muchas noticias interesantes. Adiós y nos vemos en los